Otros conceptos son el NOAEL y la ADI. La ADI es la ingesta diaria admisible, que viene del NOAEL. Por poneros un ejemplo breve, son conceptos que se fijan en base a experimentos que se suelen hacer con animales. Se fija un límite a partir del cual se encuentra un efecto, y esta dosis o ingesta diaria admisible está normalmente 100 veces por debajo, incluso muchas veces menores, muchas veces por debajo. Es decir, que por poneros un ejemplo, si existe una ADI establecida por kilo de coliflor o lo que sea, si tú te comieses ese kilo de coliflor, tendrías que comerte 100 kilos para que teóricamente o para que experimentalmente se hubiese demostrado que produce un efecto, ¿vale? No sé si ha quedado claro, pero es para que entendáis un poco estos límites complejos que aparecen en la regulación y cuando se establece un LMR. Luego se evalúa la exposición mediante modelos, y para esto se hacen los ensayos de residuos, y finalmente se caracteriza el riesgo. Se comparan ambos valores y de forma breve, pues si se ve que los valores están por arriba, el riesgo es inaceptable, y si se ve que no, pues el riesgo sería aceptable. Pero como decía, lo importante es que EFSA, al final, lo que está metiendo de este grupo de sustancias con no LMR exigido, son sustancias que presentan bajo riesgo para el consumidor y que además no tienen una exposición. Yo os voy a poner aquí 3 ejemplos y el por qué las sustancias que están dentro de nuestro marco de trabajo cumplirían estas características. En el caso de los semioquímicos, de las feromonas, porque finalmente, aunque la feromona llevada a su extremo puede tener en algún punto un dato de toxicidad, son sustancias que al final, al estar emitidos por difusores, no están en contacto con el alimento, y por lo tanto, por este motivo, por no presentar exposición, están considerados dentro de este grupo de productos. Por otra parte, los microorganismos, igualmente. Todos los microorganismos que se han ido evaluando, pues no se establecen ni una ADI ni una ARFD, porque por estudios toxicológicos, por bibliografía, se demuestra que son sustancias que no tienen toxicidad y que no demuestran tampoco patogenicidad. ¿Vale? O sea que este sería otro caso. Y en el caso de los extractos naturales y sustancias botánicas, que es un poco más complejo, muchas veces lo que ocurre es que la ingesta diaria que tú tienes a través de los residuos que quedan en los productos tratados está muy por debajo de lo que de forma habitual en el medio ambiente tú te encuentras de estas sustancias, como puede ser, por ejemplo, pues con el limoneno o con la L-carbona o con el eugenol, otras sustancias que aparecen como compuestos líderes dentro de alguno de estos extractos naturales. Finalmente, en general, estamos hablando de sustancias que se consideran de bajo riesgo y que además no tienen un límite máximo de residuo establecido, y por lo tanto pues son herramientas residuo cero. Aquí pasamos ya a hablar de la gran distribución. La gran distribución, se tiende a pensar que todo el mundo como consumidor no te das cuenta del esfuerzo que hay detrás cuando vas a comprar cualquier verdura o cualquier fruta, y sin embargo sin agricultura no somos nada, que es lo que viene a decir el trocito que pone arriba. Lo que pasa es que la gran distribución, lo que estábamos hablando, no solamente ya se fija en el LMR establecido, sino que tiende a pedir por debajo de estos límites máximos de residuos, e incluso a pedir otras cosas. Aquí os he puesto el ejemplo de algunas de las grandes cadenas alimentarias, donde se exige no solamente estar por debajo de este LMR, no del 100%, sino, por ejemplo, pues Carrefour en Italia por debajo del 40%. Metro, pues ahí tenéis 2 casos, en Italia y en Alemania, en un caso por debajo del 50%, en otro caso por debajo del 70%. O Lidl, por ejemplo, un 33% en Alemania, por debajo de estos límites máximos de residuos. Otros valores que están analizando son lo que hablaba de la RFD, y piden pues que el porcentaje de esta RFD sea mayor del 100%, incluso a veces mayor del 70%, del 80%, incluso a veces se toma el sumatorio. Pero ¿quién marca al final todo esto que las grandes cadenas de distribución están pidiendo? Pues realmente lo marca el consumidor. Yo aquí os he puesto, por coger, ¿no?, cosas que he ido, en un caso, pues por ejemplo, de OCU, es un artículo que salió en octubre del año pasado, creo, o en agosto del 2014, y que habla de pesticidas en frutas y verduras, y que habla, pues eso, que aunque las cantidades que se han detectado no superan los límites de control, pues hay demasiados pesticidas. Lo mismo con el XL semanal que salió hace poco. En fin, que al final el que marca todo esto es el consumidor, y si el consumidor pide una sandía cuadrada, pues al final las casas de distribución, grandes cadenas, van a pedir esto. Y así entramos en un círculo en el que es difícil trabajar, pero bueno, tenemos que ir adaptándonos.
Yo os he puesto aquí un ejemplo práctico, esto es bien extraído de un ejemplo real, o sea que no me lo he inventado, en el que se ha hecho una analítica a una verdura, ¿vale? Entonces, en esta analítica salieron los resultados de 3 sustancias activas, no las he nombrado, A, B y C. El resultado, como veis, en miligramos por kilo está por debajo del LMR, tanto en el caso A como en el caso B como en el caso C, ¿vale? Los porcentajes, si te vas a los porcentajes, pues ahí en el caso C estaríamos hablando de un 33,25%, con lo cual habrían ya cadenas de distribución que en determinados países no lo aceptarían. Si te vas a la ingesta estimada, veis que esto se calcula, la ingesta estimada viene determinada por parámetros que imponen los países y las cadenas de distribución, y puede ser que no sea lo mismo en Francia como por ejemplo en Alemania. En Francia, pues para hacer este cálculo, han tomado un grupo de edad de 3 a 6 años, un peso corporal de 18,9 kilos y una porción de fruta pues de unos 300 gramos. Mientras tanto, en Alemania pues han cogido otros valores. Y si os fijáis ahí en el factor de variabilidad, pues lo mismo. En Francia cogen un 3 y en Alemania cogen un 7. ¿Qué pasa? Que cuando se hacen estos cálculos, como veis abajo en la fórmula que se utiliza, dependiendo del factor de variabilidad o dependiendo del peso corporal que se tome o de la porción consumida, estos valores de ARFD van cambiando, y entonces lo que puede ocurrir es que aparezcan porcentajes del 3,21% y 137,90%. ¡Ay, gracias! ¿No se me oía? Sí, pero mal. Bueno, de todas formas tengo la voz, es que encima estoy constipada y tengo la voz fatal. Bueno, lo que estaba ahí explicando mediante este caso práctico es que ahí en la última columna los porcentajes de ARFD, lo que está en rojo sería en Alemania y lo que está en negrita sería en Francia. Pues son diferentes por estos mismos valores que se han tomado. Entonces, ¿qué daría esto como resultado? Pues que por estos porcentajes que están tomando estos supermercados, esta analítica no sería ok. Pero si os fijáis, esto está muy separado de lo que es el límite máximo de residuos. Se están tomando ya otros valores. Son mercados realmente muy exigentes. Aquí os he sacado otro artículo que salió el 17 de octubre, está tal cual puesto, abajo estaba el enlace, pero bueno, lo he puesto así tal cual, para que veáis cómo grandes cadenas también, como puede ser McDonald's, están uniéndose al tema del control biológico, y en uno de sus comunicaciones lo que promocionaban es, en los paquetitos, ¿cómo se llaman? Los McMenú para niños, estos que hay, pues llegaban a nombrar la confusión sexual, ¿vale? Para luchar contra la arcilla pomonela, y también el uso de arcillas o de caolines orgánicos para luchar contra la sila. Fijaos aquí como cadenas como McDonald's están utilizando esto como diferenciación. Porque ¿qué es lo que pasa? Que sí, el tema está difícil, yo os he estado explicando un poco cuál era el panorama y la visión de nuestro sector, pero el que no se adapte está pues condenado a la desaparición. Yo creo que estamos en una nueva época. Almería tiene una gran capacidad para mí, que es, Almería es un clúster y es capaz de el know-how, el boca a boca, o sea, implementarlo muy rápido. Fijaos en lo que ocurrió en el 2006 con la crisis del pimiento, como rápidamente esto se puso las pilas y empezó a tope. Pero también hay que pensar qué hubiera pasado si Almería no se hubiera esperado ese momento, sino que hubiera tomado esa decisión de cambio 5 años antes. Bueno, pues yo creo que la ventaja competitiva hubiera sido entonces brutal. Porque esa ventaja la tenemos por eso precisamente, porque esto se difunde muy rápido, esto es como un entramado, pero las cosas hay que hacerlas antes. Y yo creo que, bueno, que ahora es el momento de este tipo de productos y al final regulatoriamente se nos permite. Finalmente, lanzaros un mensaje a todo lo que sea agricultor, asesor, pues que es el momento para aprender a manejar estas nuevas iniciativas, estas nuevas herramientas que requieren de eso, de mucha técnica, de mucha disciplina y de mucho conocimiento tecnológico. Y la administración, que entiendo que no hay nadie ahora mismo aquí, pero si estuviera, lo que le diría es que realmente intente luchar por las empresas, por nuestras empresas, para que el reto de la Directiva de Uso Sostenible sea posible, porque si no, pues no va a ser posible. Y simplemente, pues nada, terminar la presentación. Tenía muchos conceptos que quería explicar, no sé si he sido capaz de dejar algo claro a nivel regulatorio, que es un tema un poco complejo, pero bueno, es